Sale, ya estoy grabando, entonces a ver cómo está la cosa. Creo que el miércoles no hay clase. No, no tenemos clase el miércoles. No tenemos el miércoles clase. Pero de todas maneras, bueno. ¿Ustedes vieron los videos? ¿Terminaron o no terminaron? ¿Cómo ven? ¿Sí terminaron o no? Yo sí los vi, profe, Ajá. y pues lo que más recuerdo de los videos era la fórmula para sacar el PIB, que, que pues si no me acuerdo bien era algo así como inversión, más gasto, más, bueno, tenía varios puntos, ¿no? Pero me acuerdo que explicaba cómo sacarla y varias definiciones de PIB, ¿no? Dependiendo de diferentes autores. De eso me acuerdo de los videos. Bueno, esos eran los videos desde que iniciamos, pero ya para esta clase les encargué que revisaran los que les envié. Son, son bastantes videos del modelo clásico. Entonces no sé si los vieron o no. Sí, profe. Ok. Sí. ¿Hasta dónde se quedaron? A mí creo que solo me faltó el video del modelo de trabajo, pero todos los demás sí los vi. Ok. ¿Dudas acerca de No, eso? ¿Mandé? no, nada, iba a responder su pregunta. Adelante. Igual, como dice mi compañera Alison, ya fue hasta el mercado de trabajo donde como me confundí un poco, y ya como que fue mucha información Ujú. y ya ahí como que ya no la retuve. Ok, ¿alguien más que no haya entendido o que sí haya entendido hasta dónde llegaron más o menos? O sea, el mercado de trabajo está bien. Pero vieron lo del mercado de los fondos prestables, el mercado de dinero. Esos videos ya es es economía, teoría económica, ¿no? Entonces, de eso es lo que vamos a ver las clases que vienen, pero pues es importante que ustedes los vean, si no, este es como pedirles que lean, ¿no? A ver, si no leen, pues no. Ahora, no les estoy pidiendo que lean, les estoy pidiendo que vean esos videos. Eh, entonces, ese es el tema que viene. Entonces, este es lo que vamos a ver ahora. No sé si tengan dudas. eh, para empezar yo con eso. Yo tengo dudas en lo del el modelo de, bueno, lo del mercado de bienes. Ujú. Cuando empecé a explicar lo de las derivadas, ahí como que me perdí. Bueno, no importa las derivadas. Si no entienden las derivadas no hay ningún problema. El chiste es que entiendan la lógica, ¿no? Entonces, vamos a explicar esas cosas. Son cuatro o cinco mercados, ¿no? El mercado de los fondos prestables, el mercado de dinero. A ver hasta dónde vamos llegando en esta clase, ¿sale? Pero el chiste es que los vean porque ahí está más a detalle, pues, ¿no? Eh, y entonces tienen eso y ahorita vamos a ver. Vamos a empezar con esa visión del modelo clásico. Entonces, este es importante que los vean. Ahora repasen los que ya vimos de cuentas nacionales y para que les vaya quedando claro todo el show, ¿no? Entonces una parte es esa parte, digamos, de las cuentas nacionales que vimos, que hemos visto, y viene una parte teórica. mmm, y ya nos vamos a ir con esa parte teórica de aquí hasta que acabe el curso, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar
Voy a empezar por el mercado de los fondos prestables. ¿Y qué es lo que quiere decir? El significado de ese mercado de los fondos prestables. Entonces, voy a poner el modelo clásico. Y es importante ver el modelo clásico porque ofrece una explicación del funcionamiento de la economía a través de esos 4 mercados. Es un modelo, pues, digamos, macroeconómico de esos 4 mercados y cómo funciona, ¿no? Entonces, los supuestos que manejan son muy importantes porque uno puede entender ciertas lógicas de operar. En cuanto a la política económica va a obedecer a ciertos supuestos de estos modelos, ¿no? O sea, lo que hace el Banco de México, lo que hace la forma en cómo piensan los economistas neoliberales, por ejemplo, tiene sus bases por ejemplo, en el modelo clásico, ¿no? Entonces, hay que tratar de entender para distinguir un cierto tipo de políticas que se implementan basadas en un tipo de pensamiento que viene de raíz en el modelo clásico, ¿no? Entonces, esa es la lógica. Entonces, vamos a ver el mercado de los fondos prestables. Entonces, ustedes tienen el video para verlo más a detalle. Yo voy a discutir aquí más o menos esquemáticamente lo que es el mercado de los fondos prestables. Entonces, el mercado de los fondos prestables es un mercado de ahorro e inversión. Entonces, ahorro, inversión, obviamente es inversión productiva. Y el ahorro podríamos ver como inversión financiera. ¿Sí? Entonces tengo 2 mercados, ahorro e inversión. Entonces ellos suponen, ¿sí?, que este mercado, en este mercado se están cambiando bienes presentes ¿sí? O más bien, vamos a ponerle consumo presente por consumo futuro. Ese es el acto de ahorrar, ¿sí? Entonces, lo que se deja de consumir en el presente, se ahorra. Entonces, una de las variables fundamentales es que ellos piensen que el consumo está en función de la tasa de interés, en función indirecta. Entonces, si la tasa de interés aumenta, el consumo disminuye. ¿Por qué? Porque ellos asumen que los individuos, ¿no?, están valorando su consumo futuro y presente. Entonces, si sube la tasa de interés, ellos estarán en una decisión de consumir ahora o consumir en el futuro, ¿no? Entonces, hay otra cosa que depende del consumo, ¿sí? Entonces, el consumo está en función de la tasa de interés y en función de la impaciencia por consumir, ¿no? Entonces, voy a poner aquí como I, ¿sí? Entonces, esta tiene un efecto positivo. Entonces, la impaciencia la voy a entender como el deseo
de consumir hoy, ¿no? Entonces tengo que decidir entre consumir hoy y consumir mañana de acuerdo a la impaciencia y a la tasa de interés. Entonces yo tengo que realizar una elección entre mi consumo presente y futuro basado en esas dos variables, ¿sí? Entonces tengo que comparar, y para que yo consuma en el futuro lo que tiene que pasar es que la tasa de interés sea mayor que la impaciencia, ¿sí? Entonces si pasa esto, yo voy a consumir, yo voy a ahorrar. Si la tasa de interés es menor que la impaciencia, yo consumo todo ahora. Consumo en el presente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la tasa de interés que me dé el banco, y aquí se está pensando en un sistema como si fuera que los bancos recolectan ese ahorro, ¿no? Entonces una de las cosas importantes es ver cómo se piensa que se da el ahorro. Y el ahorro, ¿quién lo hace en este modelo? Las familias, todas las familias, los individuos, ¿no? Que están sacrificando un consumo presente por un consumo futuro a través del ahorro, ¿no? Entonces, si sube la tasa de interés, el consumidor, dependiendo de su grado de impaciencia, va a decidir ahorrar más para consumir más en el futuro. Esa es la lógica del ahorro. Ahora, en este modelo, ese consumo futuro y consumo presente, pues tiene que ver con dejar consumir un conjunto de bienes. Entonces, creo que yo les ponía ahí en el ejemplo. Un agricultor va a producir, digamos, maíz. Y una parte de ese maíz se la va a consumir. Pero si ve que la tasa de interés aumenta, entonces va a decidir no consumirse todo ese maíz y va a preferir prestárselo a una persona que utilice su maíz para producir más maíz. Entonces, eso es el ahorro en este modelo. Eso es un cambio de bienes, ¿sí?, para realizar la producción. Entonces se deja de consumir esos bienes y esos bienes en sí mismos constituyen el capital para la nueva inversión. Entonces esa es la lógica del ahorro. Aquí no hay dinero, son bienes. Entonces esa es la idea que se está metiendo ahí en el modelo clásico. Entonces estoy prestando bienes, ¿no? Entonces, como en ese caso el agricultor produce su maíz, ¿no? Tiene su tierra, ¿no? Aquí produce su maíz, ya cosecha el maíz, ahí están las plantitas, ¿no? Lo cosecha y una parte, bueno, esa parte la deja, ¿no? Entonces tiene su cosecha, ¿no? Ya tiene su montón de maíz. Entonces él va a decidir si este montón de maíz lo consume, ¿sí?, o dependiendo de la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés aumenta, ¿no?, y esto lleva a que la tasa de interés sea mayor que la impaciencia por consumir, entonces él va a decidir no consumirlo hoy todo, sino lo va a ahorrar, ¿no? Entonces aquí va a llevar un ahorro, ¿sí? Porque si sube la tasa de interés, quiere decir que hay gente que está dispuesta a pedirle prestado ese maíz, ¿sí?, para empezar a sembrar más maíz, ¿no? Entonces, bueno, este agricultor tiene su cosecha y puede consumirse el maíz o prestarlo, pero lo va a prestar siempre y cuando el rendimiento que vaya a recibir por ese maíz que acaba de cosechar sea superior a su impaciencia por consumirlo hoy, a su necesidad, si quieren verlo, por consumirlo hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la tasa de interés es alta,
¿Y a qué me refiero con tasa de interés alta? Que él va a prestar, por ejemplo, no sé, 1 kilo de maíz. 1 kilo de maíz va a prestarlo. Entonces, por este kilo, bueno, va a prestar a otro agricultor que en ese momento lo necesita para producir más maíz, lo necesita como semilla si quiere. Entonces, lo presta como semilla. Lo presta como semilla, ¿no? Pero a cambio, por cada kilo de maíz que él preste, el prestatario, ¿sí?, se va a obligar a pagarle, no sé, 100 gramos por kilo de maíz. Entonces, él presta 1 kilo y el prestatario le tiene que pagar 100 gramos por kilo. Entonces, cuando se lo devuelva, ¿sí?, si prestó 10 kilos, entonces recibirá 11 kilos, ¿no? El prestador va a recibir 11 kilos de maíz, porque le está pagando un interés. Entonces, en la medida que ese interés crezca, hay mayor incentivo para prestar más maíz, ¿sí? Pero en esta lógica, el maíz se transforma en un recurso para la inversión, ¿no? Entonces, cuando yo dejo yo ya sembré, coseché, y hay otra persona que necesita la semilla pero que no tiene, ¿sí? Entonces, ahí él va a llegar con este cuate, oye, préstame tu maíz para sembrar. Y el otro dice, sí, pero pues ¿cuánto me vas a pagar por el préstamo de maíz? Ah, no, pues te voy a pagar 1 kilo de maíz, 100 gramos por kilo. 100 gramos por cada kilo que me prestes. Ah, pues yo, ok. Entonces, al final de la cosecha, pues el otro, al quien se le presta el maíz, va a tener la semilla para producir maíz y cuando él coseche, tendrá que pagarle el interés al otro. Entonces, en ese sentido, es como ellos están pensando que se está dando el acto de ahorro e inversión. Y por eso ahí están las dos curvas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la curva del ahorro. ¿No? Y la curva de la inversión. Entonces aquí lo que estoy midiendo yo es ahorro e inversión. Y aquí estoy determinando una tasa de interés. Entonces aquí se determina ese ahorro y la inversión, ¿no? Esto es el ahorro, la curva del ahorro, y esto es la curva de la inversión, ¿sí? Entonces, aquí hay que definir dos cosas. Entonces, el ahorro, ¿no?, está en función de la tasa de interés y de la impaciencia, ¿no? Positivo de la impaciencia, negativo de positivo de la tasa de interés, negativo de la impaciencia. La inversión en este modelo va a estar en función de la productividad marginal del capital, ¿sí?, y de la tasa de interés. Positiva de la productividad marginal y la tasa de interés. ¿Qué es la productividad marginal? Pues el rendimiento de la inversión. Entonces, por ejemplo, si yo voy a vender tamales, ¿sí?, yo tengo que tener un rendimiento. Entonces, ¿cuánto me va a producir ese proyecto de venta de tamales? Ah, no, pues el 30%, ¿no? Entonces, si a mí me promete un 30% de ganancia esa venta, ese proyecto de venta de tamales, aunque yo lleve el carrito allá a la FES, donde sea, yo estoy esperando ganar algo. Y si tengo una rentabilidad del 30%, pues yo tengo que valorar, ¿sí?, al igual, la productividad marginal del capital, ¿no?,
versus la tasa de interés. Entonces, si mi rentabilidad es el 30%, ¿no? 30%. Y la tasa de interés es del 10%, pues entonces, ¿qué digo? Pues le voy a entrar al proyecto, ¿no? Al proyecto de la venta de tamales. ¿Por qué? Porque voy a obtener una mayor ganancia que si lo metiera en el banco y que me dieran una tasa de interés, ¿no? Ahora también hay que descontar la inflación, pero bueno, aquí estamos suponiendo que son en términos reales, en términos de bienes y servicios, ¿no? Entonces, ahí está la cosa. Yo estoy esperando tener esa ganancia de la venta de tamales que voy a reinvertir, ¿no? Comprando insumos, más insumos para producir tamales, ¿no? Más masa, voy a, igual hasta me compro otra bicicletita, otro bote, y ahora en lugar de tener solamente un bote de tamales para vender, compro otra bicicleta, compro otro bote y los voy a vender a otro lado. Entonces voy expandiendo esa capacidad de producción, pero estoy cambiando, si se dan cuenta, bienes por bienes, ¿no? O sea, esa ganancia que yo obtengo de la venta de tamales, ¿no? Al final la voy a reinvertir en comprar más bienes, otra bicicleta, otro bote, ¿no? Para seguir produciendo tamales. O puedo pedir prestado, ¿sí? Para comprar eso. Si veo que el proyecto es muy bueno, la tasa de interés es baja, pues entonces voy al banco, pido un crédito, ¿sí? Para comprar esos bienes, ¿no? Entonces en ese sentido estamos viendo ese acto de inversión, ¿no? Entonces estoy valorando la productividad del proyecto, la productividad marginal del capital, que si yo la defino, la productividad marginal del capital, aquí me faltó, MG del capital, es el rendimiento del proyecto de inversión cuando incremento en una unidad el capital. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto aumenta el rendimiento, ¿no? Del proyecto de inversión cuando incrementa en una unidad del capital, o el rendimiento por unidad de capital? Entonces, eso es importante entenderlo así, ¿no? La productividad marginal de capital es el rendimiento que me da el proyecto de inversión cada vez que incremento en una unidad ese capital o esa inversión, ¿sí? Y eso lo voy a comparar con el costo de la inversión, que en este caso sería la tasa de interés, ¿sí? Entonces, ¿cuándo voy a invertir? Ya lo dije acá, ¿no? Si la productividad marginal del capital es mayor que la tasa de interés, entonces aumento la inversión. Por otro lado, si la productividad marginal del capital es menor que la tasa de interés, entonces disminuye la inversión, ¿sí? Entonces, ¿y hasta dónde voy a invertir? Hasta el punto donde la productividad marginal del capital sea igual a la tasa de interés, y allí estaría manteniéndose un nivel de inversión constante, ¿no? Entonces ya he llegado a ese punto, ya no invierto más ni desinvierto, ¿no? Digamos que sería el punto máximo de la inversión. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Bueno, estoy comparando esas dos fuerzas. La oferta de recursos para la inversión es el ahorro. Entonces aquí estoy viendo la oferta, que es el ahorro, y la demanda, pues es la demanda de inversión, ¿sí? Entonces yo tengo estas dos fuerzas y aquí comparo con la tasa de interés, ¿no? Entonces, si la tasa de interés crece, estoy estimulado yo por el lado de la oferta a ahorrar más. Si la tasa de interés crece, es por el lado de la demanda, estoy incentivado a invertir menos.
Entonces, por ejemplo, si sube la tasa, yo tengo esta tasa, lo que voy a tener es que a este nivel yo estaría dispuesto a invertir esta cantidad, el I0. Pero eso por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, con esta tasa, los ahorradores estarían dispuestos a ahorrar todo este monto, ¿no? Entonces aquí lo que existiría sería un exceso de oferta de ahorro. Un exceso de oferta, ¿sí? Por el otro lado, imagínense, bueno, digamos, este 0, que la tasa de interés es 1. Entonces en este nivel estoy al revés. A este nivel yo estaría dispuesto a ahorrar, la voy a poner aquí con verdecito, esta cantidad, ¿sí? Y a esa tasa de interés los inversores estarían dispuestos a invertir todo esto. Pero no, si tengo esta inversión y tengo este ahorro, no puedo llegar a ese nivel de inversión. Entonces aquí lo que tengo es un exceso de demanda. Entonces, se asume que este exceso de oferta y exceso de demanda se va a corregir de manera automática, ¿no? ¿Cómo? Bueno, voy a hacer otra grafiquita acá. Voy a hacer otra grafiquita acá. Voy a poner igual el ahorro, la inversión, ¿sí? Voy a poner la tasa de interés. Vamos a poner esta tasa aquí arriba, la tasa de interés aquí a este nivel, digamos 0. Ya dijimos, aquí hay un exceso de oferta de ahorro. Este es el ahorro e inversión, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como dijimos, a este nivel de tasa de interés, ¿sí? Yo tengo todo este ahorro potencial, pero esta inversión, porque la tasa es muy alta, yo quiero invertir menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo que estaría pasando es que la tasa de interés es mayor que la productividad del capital y entonces la inversión cae, ¿no? ¿Sí? Entonces, para corregir eso, o sea, hay gente que quisiera esa tasa ahorrar todo esto, pero solo la demanda de inversión es esta. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que que los demandantes de inversión van a pujar porque la tasa de interés baje, ¿sí? Y estos, como no encuentran sujetos disponibles para prestar su dinero a esa tasa, pues también van a bajar la tasa, ¿no? Van a empezar a decir, bueno, no, no me des tanto de tasa de interés, dame tanto, ¿no? Tanto menos. Entonces, eso va a llevar a un impulso para que baje la tasa de interés, ¿sí? Y llegar a la tasa de interés de equilibrio en donde se iguala el ahorro con la inversión, ¿sí? Por un proceso de negociación, si lo quieren ver, ¿no? Entonces, es como si yo llegara a la FES y trajera unos dulces y vendiera dulces, ¿no? Entonces, para vender esos dulces, pues yo les pongo un precio, a 30 pesos cada dulce. Entonces, igual y a ese precio nadie me compra. Entonces voy a decir yo, bueno, se los doy a 25. Entonces a lo mejor ahí ya me empiezan a comprar y yo digo, no, pues todavía no me compran todo lo que yo quiero vender. Entonces voy bajando el precio, no sé, a 20, 19, 18, igual y llego hasta 15 y ya vendí todos mis dulces, ¿no? Entonces es lo mismo con el ahorro. Llegan a ese mercado los fondos prestables y
quieren dar el ahorro a una tasa, pero llegan a esa tasa, nadie les pide prestado. Pero ya ustedes dicen, bueno, pues si nadie me pide prestado esa tasa, la bajo a tanto. Y entonces ya van viendo el nivel al cual les van a pedir prestado siempre, ¿no? Y ese nivel sería más o menos lo que aquí están pensando como nivel de equilibrio, ¿sí? Pero entonces en ese mercado hay dos fuerzas, ¿no? La oferta del ahorro y la demanda de inversión. Y la demanda de inversión, estamos viendo que esas fuerzas del ahorro y la inversión también dependen de esas variables, que son la tasa de interés. El ahorro depende de la tasa de interés y de la impaciencia por el consumo presente. Y segundo, la demanda de inversión depende de la productividad marginal del capital y la tasa de interés. Entonces, el ahorro lo vemos como un residuo de la inversión, del consumo, ¿sí? Entonces, si aumenta la tasa, yo ya dije que voy a consumir menos, ¿no? Y entonces, si consumo menos, eso que no consumo lo ahorro. Y ese ahorro está disponible para que otros puedan invertir. Entonces, esa es la lógica. En este modelo, el ahorro, ¿sí?, determina la inversión. Entonces, eso es muy importante porque son modelos que están determinados por el lado de la oferta. Pero bueno, a ver, aquí me callo. ¿Están entendiendo o no? Sí, profe, todo claro. ¿Seguros? Sí. Bueno, entonces, de cualquier forma, ustedes tienen que revisar otra vez el video, y si tienen dudas, pues ya lo veríamos en una sesión de dudas. Lo básico es este modelo de del mercado de los fondos prestables. Profe, yo tengo una pregunta, ¿se la puedo hacer? Pues sí, pues para eso estoy aquí. Pues. Gracias. La pregunta es, ¿me puedes volver a explicar lo que significa estar en el equilibrio, la parte del medio? Uh-huh. Pero con un ejemplo como que sea real, porque lo que entiendo es que las dos tienen que tener el mismo valor, ¿no? Para que eso signifique que está en equilibrio. Así es. O sea, tendrías que tener el mismo valor porque estás intercambiando bienes. Entonces, si tú quieres invertir, tienes que valorar tu inversión. Por eso el equilibrio se da fundamentalmente donde la propensión marginal a invertir o la productividad marginal del capital, ¿no?, sea igual a la tasa de interés, y también esto sea igual a ¿cómo se llama? Por el lado de la oferta, yo tengo que ¿no?, el consumo, ¿no? La propensión marginal propensión marginal a invertir, ¿no?, sea igual a la tasa de interés, y también eso se iguale a la propensión marginal a ahorrar, ¿no? La propensión marginal a ahorrar, o que esto sea igual a la desutilidad marginal del consumo, ¿no? Entonces, a la decisión de consumir. Entonces, aquí le vamos a poner la desutilidad marginal del consumo, ¿sí? Entonces, a ver, yo te voy a poner un ejemplo, pero la cosa es la siguiente. La desutilidad marginal del consumo implica que para mí es más costoso consumir hoy que consumir mañana, ¿no? Consumir hoy. ¿Por qué? Porque me están subiendo la tasa. Entonces, si yo estoy consumiendo ahora, estoy dejando de recibir un rendimiento por no consumir hoy, ¿sí?
Entonces, la tasa de interés es la desutilidad del consumo presente. Entonces, si aumenta la desutilidad, ¿sí? Yo consumo menos, ¿sí? Si disminuye la desutilidad, yo consumo más, ¿sí? Entonces, con un nivel de desutilidad, ¿cómo lo pongo? Ahorita lo pongo un ejemplo para que se entienda, ¿sí? Pero eso representa la tasa de interés, la desutilidad, ¿sí? Entonces, la tasa de interés, para que yo deje de consumir hoy, ¿no? Tiene que compensar esa desutilidad, ¿sí? Entonces, yo estoy comparando, cuando estoy hablando del ahorro, estoy comparando la tasa de interés con la impaciencia por consumir, ¿no? Entonces, el inverso de la impaciencia es la desutilidad del consumo, ¿no? O pueden verlo así, a ver, es que son conceptos ahí medio, ¿cómo se llama? Medio caprichosos, yo les diría, ¿no? Entonces, el consumo, yo tengo la utilidad marginal de mi consumo hoy, ¿no? Y el inverso de esa utilidad es la desutilidad del consumo hoy, ¿no? Que es que la tasa de interés. Entonces no se hagan, bueno, ahí no les voy a hacer más bolas, vamos a poner un ejemplo, lo que dice su compañero del equilibrio. Entonces, al final, lo que su compañero decía es esta cuestión, yo voy a intercambiar equivalentes, ¿no? En términos de lo que yo lo valoro. Entonces, por ejemplo, a ver, en el ejemplo del maíz, ¿no? En el ejemplo de este maíz, el agricultor tiene cierta producción de maíz, por ejemplo, 1 tonelada. Entonces, 1 tonelada de maíz. 1 tonelada de maíz. ¿Sí? Entonces, con 1 tonelada de maíz ya produjo eso, y entonces de ahí va a consumir. Si él quisiera, se podría consumir todo el maíz o consumir una parte y guardar la otra. Entonces yo en el video les ponía que los hilos, ¿no? Los hilos donde se guarda el maíz. Entonces una parte de esta tonelada, ¿sí? La va a dividir esa tonelada en el consumo presente, ¿sí? Y otra parte va a ser su consumo futuro. Entonces, de esa tonelada, imagínense que media tonelada la va a dedicar al consumo presente y media tonelada a consumo futuro. Entonces, de esa cosecha que tuvo, media tonelada se la consume, ¿sí? Y cuando digo consume, no quiere decir que se va a consumir toda la media tonelada, sino que de esa media tonelada, por ejemplo, para su familia él consumirá, no sé, 100 kilos de maíz, ¿no? Y los otros 400 kilos los va a intercambiar por otros bienes. Entonces, a eso me refiero con consumo, ¿sí? Entonces, es un modelo de intercambio. Entonces, ¿yo qué hago? Me consumo lo que necesito de ese maíz, ¿sí? Y los otros 400 kilos de maíz los voy a intercambiar por otros bienes. ¿Qué otros bienes? Pues a lo mejor voy al mercado y voy intercambiando ese maíz por una gallina, un huevo, o leche, lo que sea, ¿sí? Es lo que se está pensando, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y la otra es que yo guardo la otra media tonelada para el futuro, para el consumo futuro, ¿sí? Entonces, pero esa tonelada tiene un valor, esa media tonelada tiene un valor porque puede ser utilizada para el consumo actual o consumo futuro, porque es el mismo maíz. Entonces, eso que guardo para el futuro, consumo futuro, yo no me lo consumo hoy, pero lo voy a consumir mañana, ¿sí? Pero si alguien llega y me dice, a ver, préstame esa media tonelada de maíz,
porque yo quiero producir más maíz, ¿no? Entonces, yo voy a decidir ese consumo futuro que tengo guardado en esa media tonelada, si lo presto o no, ¿no? Y lo voy a prestar cuando, ¿qué? Cuando me compensen, ¿sí? Con una tasa de interés buena, que yo preste esa media tonelada, ¿sí? A lo mejor yo la puedo usar mejor, la puedo producir mejor y puedo dar un rendimiento mayor. Entonces, siempre y cuando la tasa de interés que me ofrezcan sea la suficientemente alta que me compense dejar eso para que otro lo haga, en ese caso lo voy a prestar. Entonces, ese es el lado de la oferta, Por el lado de la demanda, incluso fíjense, ¿qué pasaría si me ofrecen una tasa de interés muy muy buena? Yo podría decidir en este modelo, prestar esa media tonelada y también prestar de la media tonelada un pedazo o mayor parte del maíz para consumir más. No sé si me explico, o sea, no solamente esta media tonelada, si la tasa de interés es muy buena, yo decidiría igual y prestar, no sé, 900 kilos y quedarme nada más con 100 para mi consumo presente. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es tan buena que me prometería un consumo futuro mucho mayor. Entonces, siempre estoy yo evaluando, ¿no? El consumo presente entre el consumo futuro y lo estoy comparando con esa tasa de interés, ¿no? Entonces, es una valoración de eso lo que estoy haciendo hoy para ofrecer o no esos bienes que para otros significan un insumo para la producción. Entonces, ese es el intercambio que se da. Entonces, siempre voy a hacer eso en términos de la tasa de interés. Entonces, yo puedo tener esa, este excedente del consumo futuro, esa media tonelada, y puedo llegar al mercado y decir, bueno, a ver, yo tengo esta media tonelada para que he ahorrado yo, se las presto, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo esté el mercado, yo voy a decidir si la presto o no. ¿Y cuál va a ser mi decisión? Siempre y cuando que la tasa de interés sea lo suficientemente redituable que me pague a mí, ¿sí? ¿Cómo se llama? El valor que yo le estoy dando a ese maíz en términos del consumo futuro que yo voy a tener, ¿no? Entonces, yo estoy guardando esta media tonelada, ¿sí? Esperando en el futuro consumir media tonelada. Pero si alguien llega y me dice, a ver, préstame tu media tonelada y yo en la próxima cosecha te doy media tonelada y 200 kilos más, ¿no? Entonces ya mi consumo futuro ya va a ser mayor. Entonces yo podré decidir, claro, prestarlo, porque me van a dar más maíz. No solamente voy a tener media tonelada, sino voy a tener media tonelada y 200 kilos más, ¿no? Entonces, si la tasa de interés, repito, es lo suficientemente alta, entonces yo voy a sustituir ¿qué? Consumo presente por consumo futuro. ¿Sí? Esa es la cosa. Entonces, si pasa eso, ahorro más. El ahorro aumenta. ¿Sí? Pero siempre y cuando que la tasa de interés sea alta. Y eso implicaría que mis bienes para otros, ¿no? Están rindiendo en productividad más que la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, por un lado, si a mí me están pagando la tasa del tanto, entonces yo cambio mi consumo presente por consumo futuro y ahorro más. Y por otro lado, esto implica que para otra persona esos bienes están rindiendo una productividad marginal del capital
mayor que la tasa de interés, lo que estaría implicando mayor inversión, ¿sí? O sea, si me están ofreciendo una tasa de interés alta, es porque alguien, ese uso del maíz, el uso del maíz le está rindiendo mucho más que esa tasa que está pagando, ¿no? Y la inversión va a crecer hasta que la productividad marginal del capital sea igual a la tasa de interés. Y me regreso al esquema, ¿no? Entonces, en un ejemplo real, por ejemplo, dicen ahí su compañero, en un ejemplo real, a ver, el modelo clásico está hablando de bienes, ¿no? Y ahí es donde está, digamos, lo irreal. En la economía, el ahorro no se expresa en términos de bienes, sino se expresa en términos monetarios. Y es ahí donde podríamos romper con la teoría clásica. Pero pensándolo en términos así, que el dinero sea solamente una medida de cambio, un equivalente, que no lo es, no lo es así como así, ¿no? El dinero puede representar valor, representa valor de hecho, pero no necesariamente tiene una contraparte que lo valide como tal. Entonces, bueno, a ver, pero no me voy a meter en esa discusión, tal vez después, pero bueno. Imagínense que yo tengo, estoy trabajando, soy trabajador y tengo un ingreso, ¿no? Y ese ingreso, pues yo lo voy a decidir si lo consumo o lo ahorro, ¿no? Entonces tengo que tener un buen ingreso para poder ahorrar, eso es una lógica, ¿no? Si no tengo el ingreso suficiente para ahorrar, pues no ahorro, ¿no? Eso no está considerado aquí en el modelo clásico, porque si sube la tasa de interés, yo decidiría consumir menos hoy y ahorrarlo más, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál sería el ejemplo? Que yo tengo 100 pesos de ingreso, por ejemplo. Tengo 100 pesos de ingreso, ¿sí? Si ahorita me ofrecieron una tasa de interés del 10%, pues entonces a mí me estarían pagando 10 pesos por cada 100. Cada 100 de ahorro, ¿sí? Entonces, yo tendría que renunciar al consumir los 100 pesos hoy, ¿sí? Para que mañana consumiera 110, ¿sí? O sea, si yo ahorro los 100 pesos, a mí me dan 10 pesos por cada 100. Entonces, al final del periodo, cuando me regresen todo, me tienen que regresar mis 100 pesos más los 10 pesos. Entonces, yo tengo que decidir si lo dejo para que otros lo usen y al final me lo regresen con un interés, ¿sí? Pero ese dejar es dejar de usarlos yo hoy, ¿no? Entonces, tengo 100 pesos de ingreso, si los presto me dan 110, pero si los presto no consumo nada hoy. O sea, ese es el trade-off, ¿no? Pero si los presto consumiría no 100 hoy, sino 110 mañana. Entonces yo tengo que hacer esa decisión, tomar esa decisión a través de la tasa de interés. Si me ofrecieran y ahí tendría que ver, ¿no? Entonces, si la tasa de interés subiera al 20%, por ejemplo, entonces ahora, si la tasa de interés subiera al 20%, pues ahora, por cada 100 pesos que yo ahorre, me estarían dando en el futuro 120 pesos, ¿no? Entonces, por cada 100 pesos de ahorro, me estarían dando en el futuro 120. ¿Sí? Entonces ya dejar de consumir hoy, ¿no? Ya me está costando, consumir hoy me está costando más, porque si consumo los 100 hoy, dejo de recibir
los 20 pesos adicionales en el futuro. Entonces, ese es el, digamos, el locus, ¿no? La dinámica del ahorro, ¿no? Y para la inversión es al revés, ¿no? Ahí sí tienes siempre que comparar cuánto es lo que vas a ganar con el uso de ese dinero o de ese ahorro, ¿no? Entonces, si tu productividad marginal del capital es del 20%, ¿sí? Tú solamente vas a pedir prestado, ¿sí? Cuando la tasa de interés esté por debajo de ese 20%, ¿sí? Y vas a invertir cuando la tasa de interés esté por debajo de ese 20%, ¿no? Si la tasa de interés está en 15% y tú no tienes capital, digamos, puedes pedir prestado al 15%, ¿sí? Por ejemplo, pides prestado al 15% 100 pesos, ¿sí? 100 pesos. Y tienes que pagar al final del periodo 115. Al banco le tienes que pagar 115, ¿no? Pero si la rentabilidad del proyecto es 20%, con esos 100 tú vas al final del periodo a ganar 120. Entonces, tú pides prestado al 15% y esos 100 pesos tienes que pagar 115, pero ganas 120. Entonces al final vas a tener una ganancia de 5 pesos, ¿no? Entonces ya salió el negocio porque no tenías nada. Al final usaste esos 100 pesos, pagaste 115 y ganaste 120 y obtuviste una ganancia de 5. Entonces, si la productividad marginal del capital crece, digamos a 30, pues ya es más rentable para ti pedir prestado. ¿Hasta cuándo vas a pedir prestado? Pues el límite sería que la productividad marginal del capital sea igual a la tasa de interés, ¿no? Sea igual a la tasa de interés. Y ahí lo que estaría pasando es que lo que inviertes apenas te sale para pagar lo que pediste, ¿no? Entonces, esas cosas ahí. Entonces, son dos lados, el de la demanda y de la oferta. Entonces, el ahorro. Aquí yo, con una tasa de interés, yo determino en la curva de ahorro cierto nivel de ahorro, ¿sí? Este es el ahorro, la curva de ahorro. Y por otro lado tengo la de inversión, ¿no? Aquí la voy a poner. Entonces, viendo este ejemplo, eso es lo que estoy haciendo. Yo invierto de acuerdo a la productividad marginal de capital. Esta curva representa la productividad marginal de capital. Entonces, en cada punto yo estoy suponiendo que la productividad del capital es igual a la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, en este nivel de tasa, yo estaría invirtiendo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en este punto? Que la productividad marginal del capital, ¿sí?, es menor que la tasa de interés, ¿sí? Entonces, estoy invirtiendo menos, ¿sí? Entonces, para compensar eso, la tasa de interés tendría que bajar. ¿Para qué? Para que llegara a este punto, ¿sí?, en donde la productividad marginal del capital es igual a la tasa de interés. Entonces, cualquier punto por encima, estoy suponiendo que la productividad marginal del capital es menor a la tasa de interés, ¿sí? Por eso se invierte menos, ¿no? Y cualquier punto por debajo del equilibrio, estoy asumiendo que la productividad marginal del capital es mayor que la tasa de interés. Porque acá, por ejemplo, voy a poner aquí. Espero me vayan siguiendo, ¿eh? Si voy en esta tasa, en este nivel de tasa, por ejemplo, yo estaría dispuesto a invertir todo esto. Y aquí en este punto lo que está pasando es que la productividad marginal del capital
es mayor que la tasa de interés, por eso estoy dispuesto a invertir mucho más, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Como la productividad es muy alta, ¿sí? Yo necesito recursos para invertir, pero los recursos son estos. Con esta tasa de interés solamente obtengo este nivel de ahorro, ¿sí? Como es tan baja, la tasa de interés no compensa lo suficiente a los consumidores o a los ahorradores, ¿sí? Entonces, con una tasa de interés tan baja, los consumidores deciden consumírselo todo hoy. Entonces hay poco ahorro. Entonces ahí estamos viendo esas dos fuerzas. Entonces en el equilibrio estamos asumiendo en este punto que todos están contentos con ese nivel de tasa, ¿sí? En este punto la productividad marginal del capital es igual a la tasa de interés y la desutilidad marginal del consumo, ¿no?, es igual a la tasa de interés, ¿no? Entonces, no sé si quede claro o ya los hice más bolas. Sí, queda claro, pero... O ya se fueron, ya ni están pelando. No, profe, aquí andamos. Profe, una duda. Aquí andamos. Uh-huh. Ya un poco, no tiene, o sea, sí tiene que ver con esto, pero más libre. Uh-huh. En ese caso, cuando el banco nos ofrece una tasa de interés, por ejemplo, cuando le dicen, ayer por ejemplo Bancomer, tasa del 16% en beneficios, ¿por qué a veces te dicen eso y sucede que terminas pagando más cuando pides un préstamo o realizas transacciones que otra cosa? Bueno, ahí tienes que ver cuánto es lo que te están cobrando realmente, porque algunos créditos no solamente es la tasa, sino los servicios del crédito y cosas así, ¿no? Sí. Y en general tienes que ver pues, sobre qué monto inicial estás pidiendo el préstamo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Claro. si pides 100,000 pesos y los vas a pagar a 3 años, te van a cobrar cada año 16% por esos 100,000 pesos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, vas a pedir prestado 100,000 pesos, 100,000, ¿no? A una tasa del 16%. Entonces, ¿cuánto es lo que vas a pagar por esos 100,000 pesos? A 3 años, ¿no? Pues lo que vas a pagar a 3 años es si no has pagado nada de esto, a 3 años tienes que pagar 16 por 3, ¿cuál sería? 6 por 3, 18, pues casi el 48%, ¿no? A 3 años. A 3 años pagas el 48%, ¿no? Porque te lo cobran sobre el saldo principal, ¿no? Si no vas metiéndole a capital, ¿no? Si nada más estás pagando puro interés, te la pasas pagando ahí lo que te vayan cobrando. Entonces, en el primer año, por ejemplo, vas a pagar 16,000 pesos por cada 100,000 pesos, ¿no? Por esos 100,000 pesos, ¿no? Vas a pagar 16,000 pesos. 16,000 pesos el primer año. Y supongamos que aportaste en ese año de 10,000 pesos de capital. El segundo año estarías pagando el 10%, el 16% de 90,000 pesos, ¿no? Entonces estarías pagando, no sé, pues ahí es por 16, ¿cuánto es? Serían 90 por .16, estarías pagando 14,000 y en el segundo año 14,400, ¿no? Entonces, y si ya en el último año, cuando pagues tu deuda, aportas ya el total, ¿no? Pues ya
depende cómo vayas pagando, pues te van sumando los intereses. Entonces cada mes tú estás pagando el equivalente de ese 16% al año, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto sea el préstamo, pues sí te salen una lana, ¿no? Pero esos 16%, si lo repartes en esos 3 años, o sea, no quiere decir que sea 16% para todos los 3 años, no. Es cada año pagas el 10%, el 16%, ¿no? De lo que vaya quedando en el capital, y por eso está carísimo. Entonces, si sacas un crédito automotriz, por ejemplo, pues, ahorita está barata la tasa de interés, ahorita hay tasas del 8%, ¿sí? Pero si sacas un coche de 400,000 pesos, ¿no? Y nada más pagas 100,000 pesos, pues estarías pagando una tasa del 8% por 300,000 pesos, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que ver cuando saca pues un crédito, ¿no? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuántos años la vas a estar pagando esa tasa? Porque esa tasa la pagas los años que tengas el crédito, ¿no? Sobre el monto que estés pagando. Y luego, por ejemplo, lo que puede pasar es que cada año tienes que pagar seguro. Y esos seguros, si no los pagas aparte, se te suman al principal. Entonces, por ejemplo, tú puedes empezar... Por eso aguas. No, por eso aguas, porque, por ejemplo, tú puedes en el primer año pagar cierto principal y llegar a 90,000, pero ese año te llega el seguro de 25,000 pesos, ¿no? Entonces, al final vas a regresar a deber en lugar de 100,000, vas a deber 115,000, ¿no? Y tienes que volver a pagar 16% por ese 115,000. Entonces, sí, por eso se va sumando ahí varias cosas, ¿no? Y puede ser muy alto. En el caso de los pagos poquito de TV Azteca es carísimo, porque no son 16%, te cobran 30%, 40%. Pero que le iba a decir, sí. Entonces, pues depende uno cómo te agarren y qué es lo que debas y cuál es el plan, cómo es el seguro, ¿no? Todo eso tienes que considerar. Sí, es que igual me acordé de la vez cuando te había explicado en el video, porque ahí hay un chiste, igual que dicen, no me acuerdo cuál banco era allá, pero el chiste era con los bancos, ¿no? Pide 1,000,000 de pesos, te van a dar medio millón y te van a cobrar 3. Sí, o sea, al final así es, ¿no? Dependiendo de las condiciones de cómo pagues, pero sí es caro, dependiendo de la tasa que vayas a pagar. Pero ese es por el lado del ahora sí, quien te va a prestar la lana, ¿no? Entonces, a quien le va a prestar la lana, si lo vemos en este caso, pues le está conviniendo prestarte, porque te cobra cierta tasa y te la cobra bien. Entonces, a esa tasa te dan el crédito, ¿no? El chiste es que tú utilizaras ese crédito para generar lo suficiente para pagar eso y tener una ganancia. Como en el caso que estaba poniendo aquí anterior. A ver dónde estoy. Ya se me ocurrió esta cosa. Ah, caramba. ¿Dónde quedó mi apunte? Se desapareció. Ah, no, aquí está. Entonces, por ejemplo, yo les puse aquí la cuestión de que gano, ¿no? Gano siempre y cuando yo utilice ese crédito para algo productivo. Por ejemplo, si voy a sacar el coche, a lo mejor me meto de Uber, ¿no? Entonces, si a mí me cobran una tasa de interés del 16%, pero yo con el Uber gano, no sé, 30% al año, pues ya salió el negocio, ¿no? Pero todo tengo que ver en términos de eso, de lo que rinde el dinero para mí, si lo voy a utilizar en una actividad productiva, y lo que me cuesta a mí ese dinero, de lo que tengo que pagar si lo pido prestado, ¿no? Entonces, y en este modelo se supone que lo que a mí me prestan, ¿sí? Ese ahorro, ¿no? Es la renuncia
de la otra persona a su consumo, ¿sí? Entonces, eso supone este modelo, ¿no? Que los recursos que a mí me prestan son lo que dejó de consumir otra persona o lo que dejó de utilizar otra persona, ¿sí? Entonces, esa es la lógica de aquí. No sé si tengan duda, chamacos. En general es eso del mercado de los fondos prestables, ¿no? Del mercado de los fondos prestables. Luego sigue ya lo que es el mercado de dinero. Pero tiene que quedar claro. Entonces, aquí lo vuelvo a poner nada más para ilustrar nuevamente. Tengo, acuérdense, curva de ahorro, curva de demanda de inversión y tasa de interés se determina aquí y el nivel de inversión y ahorro, ¿no? Entonces acuérdense nada más, el ahorro está en función de la tasa de interés, ¿sí? Fundamentalmente, y la inversión está en función de la tasa de interés y de la productividad marginal del capital, ¿sí? Por el otro lado, yo tengo que el consumo está en función de la tasa de interés y de la impaciencia, ¿no? Entonces, el ahorro es positivo. Si aumenta la tasa de interés, ahorro más. El consumo, si aumenta la tasa de interés, es negativo, ¿no? Si aumenta la tasa de interés, disminuye el consumo hoy. Si aumenta la impaciencia, consumo más hoy, ¿no? Por el otro lado, la inversión. Si aumenta la tasa de interés, yo tengo un efecto negativo. Y la productividad marginal del capital, si aumenta la productividad, tengo un efecto positivo, ¿no? Entonces, cualquier punto fuera del equilibrio, ya sea que esté yo aquí o acá, ¿sí? Va a implicar en el primer caso un exceso de oferta, ¿sí? Y en el segundo caso un exceso de demanda, ¿no? Que tiene que compensarse de acuerdo al juego del mercado, ¿no? Cuando llevo mucho ahorro, no va a haber quien lo quiera y voy a tener que empezar a bajar la tasa de interés. Entonces va a bajar la tasa hasta llegar al nivel de equilibrio. Y por el otro lado, cuando hay mucha demanda, ¿sí? Cuando ya hay mucha demanda de inversión, lo que tiene que pasar es que va a empezar a subir la tasa hasta llegar al equilibrio, ¿no? Porque como hay mucha demanda, hay mucha rentabilidad de la inversión, ¿sí? Y hay poco ahorro, pues entonces esa demanda va a propiciar que aumente la tasa de interés hasta llegar a un punto en donde se equilibran tanto el ahorro como la inversión. ¿Queda claro, niños? ¿O ya se aburrieron? Ya quieren ir a dormir. No, profe, sí queda claro. Sí, queda claro, profe. Gracias. Claro. Entonces, eso nada más lo que corresponde al mercado de los fondos prestables. Ahora, acuérdense, piensen esto como un intercambio de bienes, ¿sí? ¿Sí? Aquí no hay dinero, ¿sí? El ahorro son bienes que se intercambian por otros bienes, así como en el ejemplo del agricultor. Entonces, en los videos tienen que ver todos los mercados, ¿sí? Yo voy a ir repasando cada mercado y si hay dudas, lo vamos viendo. Pero ya tienen que verlos todos, por eso no nos vimos toda la semana, ¿vale? A mí se me pasó esto de las vacaciones del 15 de septiembre, pero pues ni modo. Ahora nos vamos a ver hasta el lunes y espero que ya el lunes ya tengan vistos bien todos los videos, ¿sí?
¿Sí les están entendiendo o no? Sí, Sí, profe. Sí, Sí, profe. A ver, sinceramente, ¿ya los vieron todos o no? Yo aún no los he visto todos, Me profe. faltan 2. Nada más he me visto 3. faltan dos. Sí, Entonces, profe, yo los vi todos. bueno, tienen que verlos bien, repasarlos, ¿sí? Pensarlos y aquí venir a hacerme preguntas porque de los videos, de la cuestión teórica, esto ya es economía, ¿no? Es importante que entiendan estos conceptos, ¿sí? Entonces esto ya es teoría económica. Véanlos, piénsenlos bien. Yo voy repasando los mercados, pero me gustaría que ustedes tuvieran más dudas, ¿no? Respecto a cada uno. Ahora entiendo que ahorita es un mercado y a lo mejor se les hizo fácil, pero los demás sí tienen ahí como que sus especificidades, como esa de las derivadas. No le hagan caso a las derivadas, nada más hagan caso a la lógica detrás de la explicación, ¿no? Ok, entonces, no sé, ¿qué más? A ver, no sé si tengan dudas acerca de esto, del video, de lo que acabo de explicar ahorita. Y ya con la guía también vamos a volver a repasar. Entonces, si quieren, Profe. mándeme. ¿Cuándo va a publicar la guía? Pues ya, yo creo que ya la puedo publicar para que ya vayan llenando los Espacios. espacios. ¿Va? Gracias, profe. Yo creo que eso sirve mejor de guía. Ya tienen los videos, vayan contestando eso y tal vez hasta nos podemos basar sobre la guía en las clases que veamos, ¿no? Más fácil. Pero pues aváncenle en eso, ¿no? Entonces, ya pues, les subo la guía y váyanla contestando, ¿va? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Órale, pues, entonces, pues si quieren, pues ya felices vacaciones de septiembre, no, hasta lunes, ahora sí. Entonces ya les pongo la guía y les subo este video, ¿sale? Gracias, profe. Feliz grito. Gracias. Profe. Órale, Hasta luego. chao. Es profe, hasta luego. Hasta luego, profesor.